¿Qué tal? Los saludo a todos. Mi nombre es Omar Bielma Luna y voy a trabajar con ustedes el módulo número 6. El módulo número 6 integra diversos temas relativos a la prevención. El título de este módulo es Tipologías preventivas y niveles de prevención. Estaremos revisando algunos conceptos: prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Hablaremos asimismo del modelo epidemiológico, del modelo individual. También abordaremos algunas ideas relativas al modelo social y brevemente abordaremos también un análisis de buenas prácticas. Para ello he enviado yo algunos materiales que pueden consultar en la plataforma que estará habilitada para los usuarios de este diplomado. Fundamentalmente son dos materiales que tienen que ver con evaluación de modelos de prevención. Antes de abordar cada uno de los conceptos, quisiera dar una pequeña introducción porque me parece muy importante considerar algunas evidencias, algunos datos empíricos y por supuesto también algunas investigaciones ya consolidadas y elaboradas relativas al tema. Para efecto del módulo, es importante también contextualizar que las ideas que estaremos hablando en torno a este concepto tan complejo de la prevención están sobre todo focalizadas a un tipo de prevención que está dirigido específicamente a la violencia, fenómenos que tienen que ver con la puesta en juego del acto violento, por un lado, y por otro lado, a conductas delictivas, prevención de la violencia y prevención del delito. Así las cosas, es importante señalar como una primera evidencia, y lo repito a modo de introducción, que actualmente los mexicanos nos sentimos tremendamente inseguros. Desconfiamos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Lo anterior no es solamente una idea a partir del sentido común. Dicha aseveración, en este caso, la estoy considerando a partir de los resultados presentados por el INEGI. El INEGI, lo sabemos, es el organismo encargado en nuestro país de realizar estudios estadísticos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la denominada ENSU, y la Encuesta Nacional de Victimización para este año 2016, nos muestran, entre otras cosas, resultados que son tremendamente preocupantes. Evidencian el aumento de un 20% de homicidios dolosos, el aumento de los procesos de victimización y un estado generalizado de desconfianza respecto a las instituciones del Estado. Esta cuestión que estoy señalando no solamente debe preocuparnos, creo que también debe advertirnos que algo no estamos haciendo bien. Por otro lado, tenemos también que el impacto económico que ha generado el fenómeno violento en nuestro país en el 2015, es decir, el año anterior, pero que sin lugar a duda en este año 2016 las cifras estadísticamente tendrán que ser más o menos similares por el conteo que se ha venido desarrollando del número de delitos, ha sido de 2.12 billones de pesos. Ese es el costo de la violencia, según el Instituto para la Economía y la Paz en nuestro país respecto al año anterior. Lo vuelvo a remarcar, 2015. Lo anterior en sí mismo es un dato muy dramático, dado que esta cifra, 2.12 billones de pesos, equivale al 13% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
Tal vez esto no les diga nada, pero les doy otro dato. La inversión que se realiza en México para ciencia y tecnología al año en promedio es del 0.4%. Imagínense ustedes, los costos de la violencia son el 13%, mientras que lo que estamos invirtiendo a ciencia y tecnología es del 0.4%. Esto evidentemente nos debe ocupar y nos debe también generar distintos cuestionamientos, dado que no es posible que mientras se está invirtiendo una cantidad ínfima para el desarrollo de ciencia y tecnología, los costos de la violencia son, pero por muchísimo, más elevados de lo que genera esta inversión a la que he aludido. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar estos costos? ¿Cuáles son además los costos sociales asociados a este monto económico del cual les estoy hablando? Nuestro país, además, como una tercera evidencia, ocupa el segundo lugar en el índice de impunidad y de corrupción, según el estudio realizado por la Universidad de las Américas en Puebla, que aplicaría para este año y que ha sido denominado el índice global de impunidad. México, lo vuelvo a repetir, ocupa el segundo lugar en impunidad y corrupción. La impunidad y la corrupción evidentemente están asociadas a acceso a la justicia oportuna. Es también una parte que debe estar preocupándonos enormemente. Por otro lado, mucho se ha hablado en los discursos oficiales acerca de la violencia generada por la delincuencia organizada, por los grupos de delincuencia organizada, pero creo que es importante señalar que esa no es la única violencia, me refiero, o las formas de violencia, que debería de formar parte de la agenda de discusión. Uno de los problemas más graves de salud pública en nuestro país es, sin lugar a dudas, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, por lo menos no tenemos estudios confiables al momento, no está directamente asociada a aquella violencia que es generada por el crimen organizado. Y sin embargo es un problema de salud pública aquí en México. No existen estrategias ni políticas públicas que permitan atender dicho fenómeno desde un punto de vista estructural. Por supuesto que ha habido acciones, por supuesto que ha habido programas. Sin embargo, carecemos de metodologías confiables y mucho más de procesos de evaluación que demuestren cuál ha sido el resultado y el impacto de estas acciones. Si a todos estos datos que les estoy comentando sumáramos que en la actualidad se calcula que tenemos en nuestro país 55 millones de pobres, de los cuales 11 millones se encuentran en pobreza extrema, tendríamos que incorporar la variable de la desigualdad social para el diseño y desarrollo de proyectos o estrategias en materia de prevención, ya sea de violencia o del delito. Así las cosas, entonces, parece ser que no tenemos un panorama del todo claro con respecto al abordaje de estos temas y además prácticas concretas que pretenden hacerse cargo de la prevención como objeto de estudio, la incorporación de diversos actores sociales en proyectos de prevención y, por supuesto, los mecanismos que pretenden medir la eficacia de estos proyectos. Vamos a lo largo de este módulo a explorar algunos de los principales conceptos que en materia de prevención se han venido desarrollando partiendo de una cuestión muy básica
aunque sé que todos ustedes tienen conocimientos mucho más sofisticados y sobre todo tienen la práctica del día a día trabajando con distintos sectores de la sociedad. Me parece importante no perder de vista cuáles fueron los orígenes de las actividades que al día de hoy ustedes realizan y cuáles son algunos de los avances que desde la teoría se han venido señalando respecto a modelos de prevención, sus complejidades, el estado actual de estas estrategias, sobre todo aquellas que han demostrado ser eficaces, metodologías que aportan una rigurosidad importante que permite medir el impacto y el resultado. Demos entonces, con esta breve introducción, paso a nuestros conceptos del módulo.